cuando salen a barrer la vereda, normalmente a las 8, 8:30, una de las chicas es la que ve en la cantarilla el cuerpo de esta chica. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a estar hablando de un hecho sumamente impactante. Sucedió en la ciudad de Córdoba, en la República Argentina. Vamos a ir directamente al caso. Comencemos. Voy a estar hablándoles de Paola Acosta y de su hija Martina. Esto sucedió, como les dije, en la ciudad de Córdoba, capital, en la República Argentina, el 17 de septiembre del 2014. Paola Acosta tenía 36 años y 3 hijos, uno de 16 y uno de 13 de un matrimonio anterior, y tenía una hija de 1 año y 9 meses llamada Martina. Vivían en un edificio de la calle Martín García al 200. El 18 de septiembre del 2014, los hijos de Paola, los dos adolescentes, se despiertan en la mañana y ven que su mamá no está. Le llama la atención porque estaba su cartera, su bolso, y tampoco estaba Martina. Claramente se la había llevado ella. Pero decidieron llamar a su tía para preguntarle si sabían algo de su mamá, si ellos tenían alguna idea de dónde podría estar Paola y su hermanita. Su hermana Marina, la hermana de Paola, le dice que no tiene ni idea de dónde estaba, que la última conversación que había tenido con ella había sido a través de WhatsApp el día 17 de septiembre a las 10 aproximadamente de la noche. Cuando Marina se va hasta la casa de su hermana, nota que además de las pertenencias como la cartera y el celular estaban los documentos de ambas y que estaban también los abrigos de las dos, por lo que no se tenían que haber ido muy lejos o que, peor aún, algo les había sucedido. Todas las sospechas de Marina se fueron para el papá de Martina, con quien justamente se tenía que ver Paola la noche anterior. Paola, en la última conversación que tuvo con su hermana a las 21:45, le dijo que tenía que encontrarse con Gonzalo Lizarralde, papá de Martina, y él le haría entrega de un dinero correspondiente a la primera cuota alimentaria que había ordenado el juez. Por lo que decide llamar directamente a Gonzalo y preguntarle qué noticias tenía de su hermana. El número de teléfono lo consiguió porque Paola justamente había dejado su celular. Él le dijo que no sabía absolutamente nada, que había visto a su hermana alrededor de las 21, cosa que Marina sabía que no podía ser ese horario justo porque ellas habían hablado a las 21:45 y él todavía no había pasado. Al revisar el teléfono de Paola, nota que los mensajes que había mandado Paola a último momento eran justamente que se iba a encontrar con Gonzalo, ya que Gonzalo le dijo estoy abajo y ella le pone ya abajo. Y esto fue alrededor de las 11 menos 10 de la noche. Ya con todos estos datos y toda la mirada puesta en Gonzalo, se dirigen a realizar la denuncia, la cual no fue tomada porque le dijeron que ella era una mujer grande y que además estaba con su hija. Y debido al desinterés que tenía la policía sobre el caso de Paola, comienzan a realizar una marcha de inmediato pidiendo por la aparición de ambas. Esto hizo que llegaran los medios al lugar que ellos también convocaron para tener mucho más peso en su denuncia, y ahí es cuando la policía se acerca un poco más para ver qué era lo que había sucedido. Veamos entonces quién era Gonzalo Lizarralde en la vida de Martina y de Paola. De Gonzalo Lizarralde se sabe que trabajaba en una empresa panificadora junto a sus padres. Ellos eran dueños. Él tenía una camioneta de reparto con la que ayudaba a algunos empleados a hacer las reparticiones. También se dijo de él que cuando era chico, aunque no se mencionaron las circunstancias, había perdido a un hermano gemelo. Y con respecto a la relación de él con Paola, se conocieron a través de internet en el año 2011, estuvieron chateando durante mucho tiempo, recién para enero del 2012 se ven por primera vez, tuvieron varios encuentros, nada formal. Él luego se va a hacer un viaje, por eso durante febrero no se vieron y volvieron a reencontrarse en marzo. En marzo de ese año ella queda embarazada. Cuando le llama por teléfono a él para informarle de esta situación, la reacción de él no era la que quizás Paola esperaba. Si bien no tenían una relación formal y solamente fueron encuentros ocasionales, que seguramente ella esperaba otra reacción y no la que tuvo él diciéndole que seguramente no era de él, que en su familia hay una enfermedad muy grave, congénita, que por eso no debería de tener a ese hijo.
Paola decidió continuar sola entonces con su embarazo, pero consiguió a través de las redes sociales un número de teléfono de la hermana de Gonzalo, a quien le contó esta situación, sobre todo para preguntarle cuál era esa enfermedad que él mencionaba. De la familia de él no recibió ningún tipo de apoyo y por eso decidió que, debido a las dudas que él tenía, cuando su hija naciera, realizaría una prueba de ADN. También le inició un juicio por alimentos. Y así fue entonces como en mayo del 2014 la justicia confirma mediante una prueba de ADN que Gonzalo Lizarralde es el padre de Martina. En agosto entonces del 2014, tan solo 20 días antes de la desaparición de Paola, él, por la justicia, está obligado a pasar una cuota alimentaria por Martina todos los meses a Paola. Volviendo a la fecha de los hechos, Marina llama a Gonzalo y le dice que vaya a la comisaría a declarar, si no tiene nada que ver, que vaya y cuente lo que sabe. Y así fue como él se presentó en la comisaría, declaró, dijo haber dejado el dinero y marcharse alrededor de las 9 de la noche. Este hombre en un primer momento le dice que no la vio entrar y luego cambia la versión diciéndole que la había visto al acercarse a dos hombres que estaban ahí cerca de la entrada de su casa y que también había una camioneta, que él creía que ella conocía a esos dos sujetos, que probablemente ellos sabrían dónde estaba Paola. Él tuvo varias contradicciones, además de las recién mencionadas, y una de ellas fue que él tenía a las 10:45 su último mensaje y entre las 11 y 2 de la mañana tuvo su teléfono apagado. Le dijo a Marina que él conducía un auto y en realidad estaba conduciendo una camioneta Ford blanca con la que hacía los repartos. Además, hubo testigos. Uno de los testigos dijo haberlos visto a los tres en la puerta de la casa. Cree que estaban discutiendo Paola y Gonzalo, y otro de los testigos confirma haberla visto a Paola subiendo a la camioneta junto a Martina que conducía Gonzalo Lizarralde. Por eso el 19 de septiembre la policía le secuestra la camioneta de Gonzalo Lizarralde, la que él manejaba para hacer los repartos de sándwich, en este caso, para ser periciada. Cuando tienen acceso a esta camioneta se dan cuenta que la misma fue lavada a profundidad. Es así entonces como averiguan que Gonzalo Lizarralde lavaba la camioneta los días martes por una cuestión de salubridad e higiene exigido por la ley, pero en esta oportunidad la había lavado también el jueves al mediodía, unas horas después de la desaparición de Paola, o al menos 12 horas después de que él se vio con ella. Se van hasta el supermercado donde quedaba ese lavadero, hablan con los empleados y estos le dicen que sí, que a él se lo notaba muy nervioso ese día, que le pidió que la lavaran a profundidad y que de hecho le dejó el doble de propina de lo que salía en sí el lavado. Por eso un día después, el 20 de septiembre, la policía detiene a Gonzalo Lizarralde, es alojado en dependencias policiales. Durante la noche encuentran en la camioneta una mancha de sangre que se encontraba bastante degradada por el lavado que había tenido. Pudieron determinar en primera instancia que pertenecía al mismo factor de sangre de Paola. Más adelante sí se confirmaría a través de un estudio de ADN que pertenecía a la sangre de Paola. A todo esto, Paola y Martina seguían sin aparecer. El domingo 21 de septiembre ya habían pasado 80 horas desde la última vez que los hijos habían visto a Paola y a Martina. Una empleada de una panadería a las 8:30 de la mañana lavaba las veredas de este negocio en el barrio Siburi. Encuentra, al asomarse en una de las alcantarillas que estaban justo cerca de la entrada, ve un cuerpo dentro de esta alcantarilla. Va corriendo asustada hacia el interior de la panadería para hablar con sus compañeros y pedir ayuda, y de inmediato llaman a la policía. Cuando los demás empleados se asoman en esa alcantarilla, se dan cuenta de que sí, era el cuerpo de una mujer, y al llegar el primer policía al lugar escuchan juntos el llanto de un bebé. Es así entonces como el lugar era muy pequeño, un hombre de los que estaba ahí, un vecino, se metió en esta alcantarilla hasta que llegaran los bomberos para sobre todo rescatar a esa criatura que habían escuchado llorar. Luego llegan los bomberos y retiran el cuerpo de Paola,
porque sí, era el cuerpo de Paola que se encontraba en ese lugar y la pequeña, que aún estaba con vida, era Martina, que estaba acostada sobre el cuerpo de su madre. En esa panadería, justamente, hacía entregas Gonzalo Lizarralde de la mercadería que la empresa de sus padres trabajaban. Una persona desconocida llama a la familia de Paola y le cuenta lo que estaban pasando en los medios. Así es como se entera la familia, que habían encontrado a Paola y a Martina, a través de una llamada, y de mirar enseguida en la televisión para ver si se trataba de ellas dos. Paola estaba sin vida, con un corte muy profundo en el cuello. Había sido degollada. Martina tenía graves lesiones en su cuerpo y fue llevada de inmediato a un hospital. Luego de realizada la autopsia, el 22 de septiembre del 2014 son despedidos los restos de Paola. Y ahora los resultados de la autopsia dicen que Paola murió degollada por un gran corte con arma blanca en su cuello. Se informó también que la forma en que tenían los golpes y los moretones, la persona que cometió este acto habría tirado primero a Martina y luego a Paola encima de ella. Como no se encontró sangre en esa alcantarilla, al menos no en gran cantidad, se cree que le quitaron la vida en otro lugar y fueron trasladadas luego hasta esa alcantarilla. Y la data de muerte de Paola sería de aproximadamente unas 80 horas, lo que coincidiría justamente con la fecha en la que desaparecieron. Martina se encontraba muy grave. Había sobrevivido en ese lugar 80 horas, un lugar con mucha suciedad, con aguas negras, con mucha contaminación. Martina tenía heridas de cuchillo en su espalda y en su pecho, y tenía un corte al igual que su madre en su garganta. Y a pesar de esto, y con toda la fuerza que habrá hecho esa pequeña para sobrevivir, logró recuperarse muy de a poco. También tenía aplastamiento del fémur, y se cree que esto se produjo justamente cuando tiraron el cuerpo de su mamá sobre ella. La vida de Gonzalo Lizarralde cuando ocurrieron los hechos era completamente ajena a la de Paola y de Martina. Él estaba en pareja, de hecho su pareja estaba embarazada. Se desconoce si ella sabía o no de la existencia de Martina, aunque a él todas las notificaciones judiciales le habrían llegado al lugar donde supuestamente estaba viviendo. Pero una cosa a aclarar también es que mientras Martina, ese año y 9 meses, Gonzalo Lizarralde jamás tuvo contacto con ella, nunca fue a conocerla directamente, no tenía interés en su hija. Como querellantes de esta causa se presentan los papás de Paola y el exmarido, padres de sus 2 primeros hijos. Algunas dudas que había sobre el caso en las primeras horas es si él actuó solo, si habían estado siempre en ese lugar. Se cree que la muerte en realidad se produjo dentro de la camioneta, que él habría lavado antes de llevarla al lavadero. Por eso la falta de sangre en el lugar o en la alcantarilla. Y una de las dudas más grandes es si Martina estuvo 80 horas ahí, nunca nadie escuchó que ella emitiera ningún sonido, y la explicación es que seguramente ella estaba inconsciente debido a las graves heridas que tenía su cuerpo. Pero Gonzalo Lizarralde, para todo esto que estaba detenido, tenía una coartada. Él dijo que estaba jugando con un amigo a la PlayStation y que se había ido justo cuando recibió un llamado para realizar algún tipo de trabajo. En realidad, él se iba a encontrar con Paola. Pero según la versión de Lizarralde, él habría vuelto y se habría puesto a jugar en la Play. Sin embargo, su amigo dijo que él estuvo inactivo durante las mismas horas en las que tuvo apagado el celular y que no se había conectado a jugar. Este joven declaró antes de que Lizarralde fuera detenido, porque cuando él estaba declarando, recibe una llamada de la novia de Gonzalo Lizarralde, que le dice: te voy a pasar con Gonzalo, y le pasa con él. Como él se encontraba con los investigadores del caso, ponen altavoz y se escucha, todos escuchan como Gonzalo le dice que tiene que declarar que ellos dos
estuvieron juntos esa noche. Comienzan a recolectar entonces una gran cantidad de pruebas, algunas circunstanciales y otras no. Más allá de todas las que les mencioné hace un rato, les hago un repaso rápido. Tenemos los mensajes de texto donde se pudo comprobar que él vio más tarde a Paola cuando sus hijos lo vieron bajar para encontrarse con él. En otro de los mensajes, él le preguntaba siempre si ella estaba sola, con quién dejaba a sus hijos, si su hermana Marina vivía con ella. Y todas estas preguntas llamaban la atención, como queriendo él saber si ella iba a estar sola o no, si alguien iba a notar su ausencia o no. Creen que el mensaje donde él le dice que le llevaba dinero, un peluche y otras cosas es con la idea de que Martina bajara en los brazos de su madre, como que él la fuera a conocer, pero él asegurarse así de llevarse también a su hija. Y recordemos también que tenían como prueba los testigos que los vieron a ambos discutiendo, que la vieron a ellas dos subir a la camioneta de él. Y esta es más que nada circunstancial. En una reunión de amigos unos meses antes, un amigo de él estaba diciendo que su novia estaba embarazada y él mencionó que si eso le pasaba alguna vez, la agarraba a esa y la tiraba al río. A todo esto nadie sabía que él ya tenía una causa legal para reconocer a Martina como su hija. Esto, entre otras cosas que mencioné, como las mentiras que él realizó, que si uno no tiene nada que ver o no es responsable de nada directamente, no tiene la necesidad de mentir. Como por ejemplo, que fue en un auto verde cuando en realidad fue en su camioneta. Cuando realizan la reconstrucción de lo que había pasado, fue apenas unas horas después. Se van hasta la panadería donde encontraron los cuerpos, colocan la camioneta de él y un vecino que está justamente enfrente de esa panadería. Cuando ve esa camioneta, recuerda algo que vio la noche del miércoles, cerca de la medianoche ya para el jueves. Dijo haber visto esa misma camioneta estacionada ahí, que como escuchó a sus perros ladrar, se asomó a mirar a ver qué pasaba, porque en esa calle a esa hora no transitaba nadie. Justamente ve esa camioneta y le llamó la atención de que el panadero comprara una camioneta para sus empleados porque era nueva, y eso es lo que recordó. Cuando él vio esto, su mujer le dice, bueno, no te metas, y él dijo que no, porque él sabía que habían encontrado a estas dos mujeres y quiso aportar este dato. Lo que sí quiere aclarar este hombre que nunca vio a Gonzalo Lizarralde en ese lugar, pero también que solo estuvo mirando por la ventana unos segundos. Ya para el 24 de septiembre, una buena noticia, Martina evolucionaba favorablemente. Uno de los testimonios que también perjudicarían a Gonzalo Lizarralde fue uno de sus empleados. Fue el jueves mismo porque este empleado dijo que la camioneta estaba aún mojada. Fueron hasta esa panadería. Este joven que fue a acompañar a él a hacer el reparto ve a Gonzalo Lizarralde como agachado en la alcantarilla. El día jueves yo había notado que él se bajó para asomarse en la alcantarilla. Comentó acerca del olor que salía de la alcantarilla. ¿Qué dijo textualmente? Textualmente dijo que siempre había olor a bosta en esa alcantarilla. ¿Pero él no se bajaba? No, generalmente no se bajaba. No, ya se apareció una camioneta limpia ese día. ¿Cómo fue eso? El día anterior la había lavado y me llamó la atención que había algunas gotas de agua, asumiendo que volvieron a lavar la camioneta. ¿Él te dijo que él la había lavado? Sí. Sí, ¿Te llamó la atención eso? ¿Te sorprendió? que haya lavado la camioneta más de 2 veces a la semana, sí. ¿Por qué? Porque generalmente lo lavan una vez a la semana, por lo que yo sé. ¿Y los cartones? Habían cambiado los cartones. Eran otros cartones diferentes a los que habitualmente estaban en la camioneta. Tenía una herida en un dedo, ¿no? Sí, tengo una herida en un dedo que me había dicho que se cortó en la panadería. Ya para el 1 de octubre del 2014, Martina regresa a su hogar, es dada de alta en el hospital y ya se encuentra junto a su familia materna. Sus hermanos varones, sus hermanos mayores, estaban al cuidado de su padre. Es el 30 de octubre del 2014 entonces cuando se confirma que el ADN encontrado en la camioneta corresponde a Paola. El padre de Gonzalo Lizarralde, Félix Lizarralde, también tuvo su participación en los medios cuando se informa que le fueron a preguntar, antes de hallar el cuerpo de Paola y a Martina, fueron a preguntarle si sabía algo de ellas dos y él dijo que no y que no le interesaba nada. Y en realidad lo dijo con unas palabras que no le interesaba que estén buscando a esa
PUTA. En otro momento se dice que cuando una vecina estaba con él en el banco, él la reconoció por haberle hecho un escrache a ellos en su casa, justamente por el tema de Paola, y este hombre la agarra del brazo y la zamarrea. En una nota que da esta mujer se ve que tiene como un moretón de este lado, aunque cuando le fueron a preguntar a él, lo negó rotundamente y dijo que en realidad esta mujer lo estaba insultando. Cuando el padre de esta joven se acerca a este hombre para encararlo y preguntarle por qué le pegó a su hija, él le propina un golpe en la cara a este hombre. Por eso se dijo que tenía un carácter bastante complicado también. Un tiempo después, Gonzalo Lizarralde se convierte en padre por segunda vez. Nace el hijo que tiene junto a su nueva pareja. No se dijo la fecha en la que nació. Sí, también se mencionó que la familia de él lo seguía defendiendo claramente, diciendo que todo esto era una movida política y que querían inculparlo a él. Nunca se entendió a qué se refería con movida política, ya que ellos no tenían relación con esta. También dijo que la sangre fue plantada en el lugar, aunque los peritos aclaran que esto es un delito, lo que él está diciendo que ellos hicieron. Porque además la camioneta fue incautada antes de encontrar el cuerpo de Paola y la sangre fue encontrada antes de hallarla a ella. Hay un montón de cosas que ellos muestran en el expediente tratando de probar las cosas que no cerraban en el caso de Gonzalo Lizarralde, que supuestamente, creyendo claro que él es inocente, de que, por ejemplo, ella tenía los pies como arrugados por el agua, pero que ahí no había agua. Y el que hizo este video es alguien evidentemente cercano a la familia que tuvo acceso a la causa porque se ven fotos de la autopsia. En ese video también mencionan que el lugar donde encontraron la mancha es imposible que se haya derramado algo de sangre ahí porque era imposible que se filtre algo hacia ese lugar. Y también hacen una mención de que encontraron alcohol dentro de la sangre de Paola, que si supuestamente ella había estado tomando gaseosa a la noche con sus hijos y que si con él no tomó absolutamente nada, con quién estuvo ella tomando alcohol luego de verse con él. En noviembre del 2014, a pesar de todo lo que se sabía, de que ya venía un juicio, la justicia le da el apellido del padre a Martina, es decir, Lizarralde. En septiembre del 2015 comienza el juicio por jurado. De esta manera es la primera vez que se realizaba un juicio por jurado en la provincia de Córdoba. Este fue el primer caso. Pasaron muchos testigos ese día. Cuando a él le tocó hablar, nunca expresó, como dicen, sentimientos, nunca expresó nada. De hecho, cuando tenía que hablar de Paola y de Martina, se refería a ellas como los cuerpos. Y también lo que mencionó es que en realidad esa noche a él lo habían secuestrado. Si bien es bastante confusa la versión, al menos para mí, que él da, porque dice que esos dos hombres que él vio estaban con Paola y que como que le hicieron una cama a él para que él entregara más dinero que le llevaba a Paola sin declarar, como que le llevaba unos dólares, que lo llevaron y lo secuestraron en algún lado, que Paola estaba al tanto de todo esto y que después se llevaron a Paola, que por eso él había tenido el teléfono apagado, y después la mancha de sangre era de un robo que ellos habían tenido y que justo se lastimó Paola. Como que no había mucha relación entre todas las versiones que él estaba dando. Desde que comenzó todo este lamentable hecho, desde ese 17 de septiembre del 2014, él fue cambiando las versiones con respecto a la mancha de sangre. Primero dijo que era sangre plantada, como les mencioné. Luego dijo que era en realidad sangre de animal. Y en tercer lugar dijo que era de Paola cuando lo quisieron asaltar. Y en el juicio se mencionó que fue lo que él hizo luego de lo que supuestamente les hizo a Paola y a Martina. Dijo que él se fue a su casa porque lo esperaban su pareja de ese entonces y su amigo que estaban esperándolo para la cena, que él se fue a comer con ellos como si nada. Y termina entonces el juicio con la condena a cadena perpetua para Gonzalo Lizarralde por homicidio calificado por vínculos y alevosía por parte de Martina por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y alevosía. Y él, pasará unos cuantos años en prisión
Y lamentablemente para el 28 de marzo del 2016 la familia de Paola pierde al hermano mayor de Paola. Y como vieron, en el juicio no estaba la figura de femicidio cuando sí correspondía, porque querían ver si ella tenía o no una relación con él, tenían un hijo. Pero el 9 de marzo del 2017, el Tribunal Superior de Justicia aplica entonces la figura de femicidio para la condena de Lizarralde. Y en junio de 2019, tanto Marina como su madre, la madre de Paola, abuela de Martina, se convierten en tutoras legales de Martina. Y este es el caso que quería compartir con ustedes. Espero que se haya podido comprender bien. Realmente me pareció un caso tremendo. Quería traérselos hace mucho tiempo, pero no quería invadirlos con muchos casos de Argentina. Pero realmente quiero tenerlos en el canal, por eso quiero compartirlo con ustedes. Les mando un abrazo muy grande y les agradezco a todos los que están acá, a todos los que se están suscribiendo, a todos los que dan like, a todos los que apoyan el canal. Gracias infinitas. Gracias a los miembros, gracias a toda la comunidad. Nos vemos muy pronto entonces en un siguiente video. Cuídense mucho y cuiden a los suyos. Disfrútenlos. Nos vemos pronto. Chao.